Estimados estudiantes de séptimo año básico, estimados apoderados, les doy la bienvenida. Hoy les vengo a presentar la clase número 4, que corresponde a la clase de retroalimentación del objetivo de aprendizaje número 2 que hemos visto a 3 clases hacia atrás, ¿cierto? Corresponde al nivel 1 y al eje de biología. El objetivo de la clase es retroalimentar contenidos trabajados en la trayectoria del objetivo de aprendizaje número 2, ¿ya? Y las habilidades que aquí se van a trabajar es observar, comprender y finalmente sistematizar, ¿ya? Vamos a empezar a hacer la revisión clase a clase de los principales contenidos que hemos visto a lo largo de este objetivo, ¿cierto? Vamos a empezar. Clase 1, el ciclo menstrual y sus fases, ¿ya? En esta clase nosotros trabajamos principalmente el ciclo menstrual. ¿A qué se refería el ciclo menstrual y en qué consistía? ¿Cómo era la división del ciclo menstrual durante este proceso? ¿Ya? Dimos respuesta a la pregunta ¿en qué consiste el ciclo menstrual? El ciclo menstrual o ciclo sexual femenino es un proceso que prepara el útero de la mujer para un posible embarazo en el futuro, ¿ya? Esto sucede todos los meses, es un ciclo vicioso, ¿ya? Se repite mes a mes, ¿ya? Es una característica de la mujer biológica, natural, ¿ya? No es considerado una enfermedad, ¿ya? Es un proceso biológico, ¿ya? También en este gran ciclo se desarrollan los gametos femeninos que son las células reproductivas de la mujer, ¿ya? Que son los óvulos, que van a servir en un futuro para eh, un posible embarazo, ¿cierto? Y también genera una serie de cambios a lo largo de este ciclo, que son síntomas o sensaciones de nivel físico y de nivel psicológico, ¿ya? Este ciclo sucede en el útero, ¿ya? En el aparato reproductor femenino, ¿ya? Las fases del ciclo menstrual son 4: la fase folicular, la fase de ovulación, la fase luteínica o lútea y finalmente la fase de menstruación o menstrual, ¿ya? Acá tenemos una división, un gráfico ya de torta que divide el mes de acuerdo al ciclo menstrual de una mujer estándar, ¿cierto? Empieza el día 1 del mes y terminaría el día 29, según lo que sale acá, ¿ya? La fase folicular corresponde del día 1 al día 9, ¿cierto? Y se divide en 2 fases de acuerdo al síntoma que se manifiesta en esa fase. Del día 1 al día 5, el útero está prácticamente sano y existe una mayor fuerza y resistencia del folículo, ¿ya? Del día 6 al día 9 existe mayor sensibilidad ya a la insulina, ya a las azúcares, ¿ya? Desde el día 11 al día 18 corresponde a la fase de ovulación. Acá esta se caracteriza por el aumento del metabolismo en un 10%. Existen más fuerzas en los cuádriceps, ya que son los músculos, ¿ya? También en esta fase ocurre mayor ansiedad. La mujer anda un poco ansiosa en estos días, ¿ya? Esa es la parte psicológica, ¿ya? Y el metabolismo de la mujer utiliza más grasa como combustible, como fuente de energía durante estos días, ¿ya? Eh, del día 19 al día 29, ¿ya? Correspondería a la fase lútea, luteinizante, ¿cierto? Que acá dice que del día 15 pasándose a la otra fase hasta el día 28 correspondería lo que es la preparación de la fase lútea, ¿cierto? Se retiene mayor cantidad de agua previa a la menstruación, ¿ya? El cuerpo de la mujer se ve como más hinchado en esos días, ¿ya? Previo a la menstruación, ¿cierto? Al flujo sanguíneo. Existe menor fuerza y resistencia del útero. El útero anda un poco más débil y no cumple el 100% de la capacidad como en la fase folicular, ¿ya? Todo lo contrario, ¿ya? Esta es una de las características y también se caracteriza por el dolor de ovarios, ¿ya? Previo a el flujo sanguíneo,
¿ya? Eso se produce por la maduración del útero. ¿Ya? Eso es en cuanto al ciclo menstrual y sus fases. ¿Ya? Vamos a continuar. En la clase número 2 trabajamos el rol de los espermatozoides y los óvulos en lo que era la fecundación humana. Gametos o células reproductoras, ¿cierto? Tenemos este gameto que están viendo ustedes acá, que se llama espermatozoide, que corresponde al género masculino, a los varones, y los óvulos que corresponden a las damas, al femenino, ¿cierto? Acá tenemos la estructura de ambas células, ¿cierto? Tenemos el acrosoma, el núcleo, el ADN, la mitocondria, cabeza, cuello y cola, que correspondería al espermatozoide, y del óvulo tenemos la corona radiada, la zona pelúcida, el núcleo y finalmente el citoplasma de lo que es el óvulo, ¿cierto? ¿A qué llamamos fecundación? También en esta clase trabajamos lo que es el concepto de fecundación, ¿cierto? ¿A qué se relaciona el concepto de fecundación? La fecundación es el proceso por el cual dos gametos, uno masculino y uno femenino, se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores, o sea, factores genéticos tanto de la madre como del padre, ¿ya? Y acá tenemos esta imagen que nos muestra cómo el espermatozoide está insertándose, entrando en lo que es este gran óvulo que hay acá, ¿ya? Una vez que esto entra, se produce lo que es el embarazo, ¿cierto? Las fases, esta entrada de lo que es el espermatozoide al óvulo tiene fases, tiene 4 fases. Primero, penetración en la corona radiada, que acá ustedes ven el espermatozoide que está penetrando en esta corona, en esta cobertura que tiene acá, este óvulo, ¿ya? Después, penetración en lo que es la zona pelúcida, que sería esta membrana de color celeste que ustedes ven acá. La fusión de las membranas, que se fusionan, se rompe ahí, y se fusiona la membrana, la cabeza de este espermatozoide con lo que es el cuerpo del óvulo. Y finalmente, la fusión de los núcleos. Se fusiona el núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo, ¿ya? Y finalmente ahí se produce el concepto que nosotros llamamos comúnmente embarazo, ese proceso que termina con la implantación de este óvulo, que va a ser un viaje largo a través de los oviductos, de las trompas de falopio, hasta llegar al útero e implantarse, ¿ya? Bien. Los espermatozoides están contenidos en la vesícula seminal del hombre, ahí se producen, en el aparato reproductor masculino, y los óvulos durante la fase del ciclo menstrual, que es la fase de ovulación, ¿cierto? Eso a grandes rasgos fue lo que vimos en la clase número 2 en relación a lo que es la fecundación y la reproducción de un nuevo ser, ¿cierto? El nacimiento de un nuevo ser. Vamos a continuar en la clase número 3, que fue la última que vimos en relación al este objetivo. Pudimos ver acá y trabajamos los métodos y técnicas de prevención del embarazo. ¿Cómo podemos prevenir el embarazo? ¿Ya? ¿Qué métodos y técnicas existen para la prevención de un embarazo no deseado? ¿Ya? Tenemos que recordar que hay dos tipos de embarazo. El embarazo deseado, planificado, ¿ya? De un matrimonio, de una pareja, y el embarazo no deseado, ¿ya? Un embarazo, ¿ya? Que no se esperaba, ¿cierto? Entonces, colocamos ahí que son técnicas o instrumentos especializados para prevenir un embarazo no deseado a temprana edad, o sea, en la etapa que están ustedes, que es la preadolescencia, la adolescencia, ¿cierto? También llamamos métodos anticonceptivos porque estos impiden la concepción de un nuevo ser vivo, ¿cierto? Que se produzca el embarazo, ¿ya? Existen 4 tipos de métodos anticonceptivos que están en el mercado, ¿cierto? El método anticonceptivo natural, que es principalmente trabaja con lo que es la calendarización, ¿ya? Que la mujer y el varón sean ordenados en ver los días de las fases, los días fértiles y los días infértiles para tener relaciones sexuales y
cuidarse de no provocar un embarazo no deseado, ¿ya? Es un sistema de planificación que permite a la pareja tener un cierto cuidado a la hora de relacionarse, ¿ya? Y controlar de cierta forma la no tenencia de un embarazo, ¿cierto? 2. Métodos anticonceptivos de barrera. En los métodos anticonceptivos de barrera tenemos, por ejemplo, el condón masculino, ¿ya? El condón normal, ¿ya? De plástico, ¿cierto? De látex. Tenemos el condón femenino, que también existe, ¿ya? Que es un poco más grande. La DIU, que es la T de cobre, ¿ya? El capuchón cervical, que ese es otro método, ¿ya? La esponja cervical y finalmente el diafragma cervical. Nosotros los definimos, cada uno de ellos, cuál era la utilidad en la clase número 2, ¿ya? Después tenemos los métodos anticonceptivos químicos, ¿ya? Estos son fármacos y hormonas que se las indica el ginecólogo o el urólogo al varón o a la dama, ¿ya? Para prevenir a través de la ingesta de un medicamento, ¿ya? Propio para el organismo de esa persona, un embarazo no deseado. Ahí está las pastillas anticonceptivas, las inyecciones, entre otras. Todo lo que sea de tipo farmacológico. Y finalmente ahí tenemos el método anticonceptivo quirúrgico, que son las vasectomías, las cirugías. Tenemos cirugías para el hombre y la mujer, vasectomía femenina y masculina. En la vasectomía masculina se corta acá el tema del conducto deferente, ¿ya? Para no dejar el paso, ¿ya? Para amarrar de una forma el paso de los espermatozoides hasta, por la uretra, hasta la expulsión, ¿cierto? Del líquido seminal, ¿cierto? Es un corte sagital. Acá, en el tema de la mujer, se amarran los oviductos o las trompas de falopio por un tiempo determinado para que el óvulo no pase, no tenga tránsito, ¿ya? Hasta el útero, ¿ya? Va a poder seguir procreando óvulos, pero estos no van a fecundar porque no va a haber tránsito desde acá hasta el útero, ¿cierto? Son métodos anticonceptivos que pueden ser reversibles o irreversibles de acuerdo a lo que solicite, en este caso, la persona, ¿ya? Eso en cuanto a métodos anticonceptivos que existen para prevenir un embarazo no deseado. Dijimos, método anticonceptivo natural, mediante el uso del calendario y el ciclo menstrual, método anticonceptivo de barrera a través de elementos que tenemos a disposición en el mercado, en la farmacia, ¿cierto? Los condones, la T de cobre, las esponjas cervicales, los métodos anticonceptivos químicos, que son los fármacos y las hormonas, que estas las puede recetar solamente un ginecólogo o un urólogo en el caso del varón, ya que es competente y es específicamente para la persona de acuerdo a su metabolismo, ¿cierto? Y métodos anticonceptivos quirúrgicos, que son las cirugías femeninas y masculinas. Para sistematizar, tenemos acá un diagrama de flujo. Nosotros hemos trabajado en estas clases los principales aspectos de la formación de un nuevo ser humano, principalmente el ciclo menstrual, la producción de óvulos, la célula reproductora masculina, el espermatozoide en el organismo reproductor del hombre, y la célula reproductora durante el ciclo menstrual en la fase de ovulación de la mujer. La unión de estos dos, del espermatozoide y el óvulo, provocan lo que es la fecundación humana, que da como resultado un embarazo deseado o un embarazo no deseado. Para evitar un embarazo no deseado, ahí existen métodos y técnicas para prevenir un embarazo, ¿cierto? Y estas técnicas se llaman método anticonceptivo natural, método anticonceptivo de barrera, método anticonceptivo quirúrgico y método anticonceptivo químico. Ya, jóvenes, espero que tengan una muy buena jornada. Nos estamos viendo en la clase próxima, que vamos a cambiar de tema. Vamos a ver otra temática. Cuídense mucho y muchos saludos desde acá. Gracias y hasta luego.